Bueno, mi nombre es Adriana Márquez y mi grupo está conformado por Kevin Ramírez y Adrián Márquez y nuestro tema son los reactivos límites y reactivos en exceso. Cuando una ecuación está ajustada, la estequiometría se utiliza para saber los moles de un producto obtenido a partir de un número conocido de moles de un reactivo. Generalmente, cuando se efectúa una reacción química, los reactivos no se encuentran en cantidades simétricamente exactas, es decir, en las cantidades que dice su ecuación balanceada. En consecuencia, algunos reactivos se consumen por completo, mientras que otros se recuperan al finalizar la ecuación. El reactivo que se consume en primer lugar es el reactivo limitante, ya que la cantidad de este determina la cantidad final del producto formado. Y los reactivos que se consumen parcialmente son los reactivos en exceso. Yo soy Kevin, bueno, ya me conocen y vengo a explicarles ejercicios de reactivo límite y reactivo en exceso. Para que puedan comprender cómo funcionan los ejercicios, les voy a dar una analogía para que comprendan su funcionamiento. Por ejemplo, en una panadería tenemos una ecuación. Para realizar un sándwich se utiliza un jamón y dos jamones. Cuando se combinan, esto da como resultado un pan de jamón. Llevemos esto a una escala más grande. Por ejemplo, si tenemos 15 rebanadas de jamón y 38 rebanadas de panes, ¿cuál será el que se agote primero? En este caso, sobrarán 8 panes. ¿Por qué? Porque 15 jamones y 38 panes se pueden hacer 30 sándwiches. Por ejemplo, en otro caso, siguen los mismos 15 jamones, pero hay 28 panes. En este caso, se podrán hacer ahora menos sándwiches. Se podrán hacer 14. Se agotará primero el pan, pero sobrarán jamones. Bueno, entendiendo un poco esta analogía anterior, podrán tener una idea de la definición de reactante límite. El reactante límite es el que se agota primero, y como por ejemplo el jamón que se agotó primero en el primer caso. Y el reactante en exceso sería el pan que sobró en el primer caso. En el segundo caso, el reactante en exceso sería el jamón porque sobró un jamón, y el reactante límite sería los panes porque no alcanzó para realizar más, fue lo primero que se acabó. Siempre el resultado de la reacción va a depender de la cantidad que tengamos de reactante límite. Bueno, a continuación les explicaré un ejercicio. El enunciado dice lo siguiente: 110 gramos de propano, o sea, C3H8, se queman en presencia de 160 gramos de oxígeno. Por lo que sé, el oxígeno lo tenemos limitado. ¿Qué pasa? Cuando un hidrocarburo reacciona con el oxígeno, cuando un hidrocarburo reacciona con el oxígeno, nos da como resultado dióxido de carbono, CO2, y H2O, que sería agua. Ahora, procedemos a calcular el peso molecular de cada molécula. El peso molecular, por ejemplo, aquí, como es compuesto de estos propanos, se agarra el carbono y el hidrógeno y se suman sus dos pesos. En este caso, el carbono pesa 12 gramos. Como hay 3, esto nos indica que debemos multiplicar por 3 ese 12, o sea, sería 12 por 3, 36. Aquí hay 8 moléculas de hidrógeno. Entonces, un hidrógeno vale 1 gramo sobre mol. Hay que multiplicarlo por 8. Sería 8. 1 por 8, 8. Ahora sumamos las moléculas de ambos compuestos. Sería 36 más 8, 44. Vamos a colocarlo aquí arriba para tener como una referencia. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Un hidrógeno pesa 16 gramos y tenemos dos hidrógenos. Un oxígeno pesa 16 gramos. Aquí tenemos dos oxígenos. Entonces,
serían 32 gramos sobre mol. Con el carbono y el oxígeno hacemos lo mismo que con el propano. Tenemos una sola molécula de carbono, 12. Bueno, y tenemos dos moléculas de oxígeno. Entonces, ese se multiplica por 2, 16 por 2, 32. Más la molécula de carbono serían 44. 44 gramos mol. Y con el H2O, el agua, hacemos lo mismo. Tenemos dos hidrógenos, 1 por 2, 2, y el oxígeno que pesa 16, 16 más 2, 18. Bueno, ya teniendo los pesos moleculares de cada partícula, procedemos a balancear la ecuación esqueteométricamente. A ver, voy a hacerlo porque no tengo mucho espacio que digamos. Empecemos por el carbono. Tenemos aquí 3 carbonos y aquí solo tenemos 1. Entonces, colocamos un 3 aquí y ya la balanceamos. Los 3 carbonos y 3 carbones. Pero este carbono me está afectando el oxígeno. Pero primero salgamos del hidrógeno. Tenemos 8 hidrógenos. ¿Cómo lo balanceamos con este? Si aquí tenemos 2, pues le colocamos un 4 al lado. 4 por 2, 8. Ya tenemos 8 hidrógenos y 8 hidrógenos en el resultado. Ahora sí, sigamos con el oxígeno. Aquí tenemos que sumar los dos oxígenos. Este 3 que afecta a este oxígeno, 3 por 2, 6. Este 4 que afecta a este hidrógeno que solo tiene uno solo, 4, 6 más 4, 10. Bueno, aquí lo balanceamos fácilmente, le colocamos un 5 y ya está. 5 por 2, 10. ¿Qué procedemos? A organizar los datos. Voy a hacer una tabla para no perder los datos. A ver, dice que 110 gramos de propano. Ajá. Y 160 gramos de oxígeno. Bueno, nos están pidiendo cuántos gramos de dióxido de carbono se forman. Para saber cuántos gramos de dióxido de carbono se forman, primero tenemos que saber cuáles de estos dos compuestos sobran. A primera vista ustedes podrán decir que 160 gramos lo que sobran, pero eso no significa que ese sea. Matemáticamente esto es más grande, pero en química no puede ser, no es así. Puede ser que este sea el que sobre y no este. ¿Cómo sabemos cuál sobre y cuál no? Tenemos que llevar a moles cada uno de estos compuestos. Empecemos por el propano. ¿Cómo funciona la fórmula? Hay que tener los gramos y el peso molecular. Tomamos los gramos, que serían 110 de propano y lo dividimos entre el peso molecular. Sabemos que 44 gramos es un mol de propano. Entonces, allá. Entonces, se cancela gramos de propano con gramos de propano. Ahora hacemos la ecuación o la regla de 3. 110 gramos por 1 entre 44 nos daría 2,5 mol de propano. Mol de propano, H3, que H3 escuché.
C3. H8, perdón. A ver. Hacemos, bueno, ya tenemos los moles del propano. Este espacio, esta casilla es para anotar los moles. 2,5 moles. Ahora hacemos lo mismo para conseguir los moles del oxígeno. Agarramos el mismo dato, 160 gramos de oxígeno y tomamos el peso molecular, 32 gramos de oxígeno. Sabemos que 32 gramos de oxígeno son un mol en esta reacción, no en todos los casos así. Y volvemos a hacer lo mismo. Cancelamos gramos de oxígeno con gramos de oxígeno. 160 por 1 entre 32 daría 5 moles de oxígeno. Bueno, ya teniendo estos datos, ya podemos averiguar cuál de los compuestos es el que sobra. Ustedes podrán decir que sigue siendo este, pero no necesariamente lo puede ser. Bueno, ahora vamos a determinar o conseguir cuál es el reactivo limitante. Podemos partir podemos partir desde cualquier molécula, de cualquiera de las dos. Empecemos por los 5 moles de oxígeno. ¿Qué es lo que buscamos? Saber que con cuántos moles tendría que reaccionar el oxígeno, con cuántos moles de propano tendría que reaccionar para que todos los que están aquí se consuman o reaccionen. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? A través de la estequiometría de la reacción, sabiendo que 5 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de propano para que nos dé como resultado 3 moles de dióxido de carbono y oxígeno. Entonces anotamos estos datos. 5 moles de O2 reaccionan con 1 mol de C3H8. Bueno, cancelamos con mol de oxígeno con mol de oxígeno. Y procedemos a hacer la regla de 3. 5 por 1, 5 entre 5 daría 1. Entonces, aquí sería 1 mol de C3H8. Ahora, bueno, resulta que aquí se necesita 1 mol para que se consuma por completo el propano, pero vamos a seguir con el propano para saber cuánto de oxígeno necesita para consumirse. A ver, aquí sería 2,5 moles de propano C3H8. Hacemos lo mismo, sabemos que 1 mol de propano reacciona con 5 moles de O2. Procedemos a cancelar los moles de propano con los moles de propano. Entonces, 2,5 por 5 entre 1 daría 12,5. 12,5 moles de O2. Bueno, aquí ya podemos determinar cuál sería el reactante límite. ¿Cómo lo vamos a saber? Se necesita 1 mol de propano
para que se consuma por completo. Entonces, nos dan 2,5 moles. Entonces, tenemos lo requerido. Entonces, este sería el reactivo por exceso. ¿Por qué? Porque se necesita solo un mol. Y tenemos 0,5. Se consumiría 1 y quedaría 1,5 moles. Eso se le llama restante. Entonces, este sería el reactante limitante. ¿Por qué? Porque se necesita 12,5 moles de oxígeno para que se consuma por completo o para que reaccione por completo. Y solo hay 5 moles. Y esto está limitando la reacción. Bueno, ya sabemos que este es el reactante límite. Ya saben por qué. Porque no se necesitan 12 y solo hay 5. Este es el reactante en exceso porque se necesita 1 y más bien tenemos de sobra. Bueno, seguimos con los datos. Nos está pidiendo cuántos gramos de dióxido se forman. Bueno, para saber cuántos gramos de dióxido se forman, no podemos pasar directamente a gramos. Tenemos que conseguir los moles del carbono, del dióxido de carbono. Eso se hace a partir del reactivo limitante. A ver, voy a hacerlo en este lado. Partimos de los datos del reactivo limitante. 5 moles de oxígeno ¿Con qué datos rellenamos esto? Aquí necesitamos, sabiendo entonces el oxígeno es el reactante limitante, 5 moles de oxígeno dan como resultado, 3 moles de dióxido de carbono. Entonces 5 moles de oxígeno dan como resultado con 3 moles, dan como resultado 3 moles de dióxido de carbono. Procedemos a cancelar los moles de oxígeno con los moles de oxígeno. Ahora hacemos la regla de 3. 5 por 3 entre 5 daría 3. Entonces serían, voy a marcarlo aquí porque aquí me quedé sin espacio, 3 moles de dióxido de carbono. Esto es la cantidad de moles del dióxido de carbono. Bueno, ahora vamos a pasar los moles a gramos, que es lo que me están pidiendo. ¿Cómo lo hacemos? Es un proceso parecido a como convertimos estos gramos a moles. Agarramos los 3 moles de CO2. Partimos también del peso molecular, sabiendo que un mol de CO2 son 44 gramos mol, peso molecular. Procedemos a cancelar los carbonos y hacemos la operación. 3 por 44. 3 por 44. Bueno, daría, ya, 132 gramos. Bueno, ya esto es todo. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se forman a partir de la reacción entre propano
entre la combustión de propano y oxígeno, 132 gramos. Bueno, espero que hayan entendido este ejercicio. Este se lo di más detallado para que puedan entender. Ya los demás son más resumidos para no consumir tanto tiempo. Bueno, muchas gracias y espero hayan entendido. Uno de los ejercicios planteados nos pide determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso si hay 75 gramos de sodio y 115 gramos de oxígeno. Entonces, lo primero que debemos hacer es balancear la ecuación. Y teniendo la llave balanceada, proseguimos a sacar el peso molecular. Entonces, sabemos que el sodio pesa 23 gramos sobre mol. Entonces, el oxígeno pesa 16 gramos sobre mol, pero en esta reacción tenemos un 2 que nos equivale a 2 oxígenos, entonces lo multiplicamos y nos da 32. Entonces, el resultado del óxido de sodio es 62 gramos sobre mol. Ahora vamos a pasar a los compuestos a moles. Entonces, tomamos los 75 gramos del sodio y sabemos que el peso molecular es 23. Entonces multiplicamos el 75 por 1, lo dividimos entre 23 y nos da 3,260 moles de sodio. Y igual con el oxígeno, tomamos los 115 gramos de oxígeno, sabemos que su peso molecular fue de 32, entonces multiplicamos 115 por 1, dividido en 32 y nos da 3,593 moles de oxígeno. Luego vamos a determinar cuál es el reactante límite y cuál es el reactante en exceso. Para esto tomamos los 3,260 moles de sodio y sabemos que en la reacción 4 moles de sodio nos reacciona con un mol de oxígeno. Entonces lo que hacemos es eliminar los moles de sodio con los moles de sodio y multiplicamos 3,260 por 1, lo dimos entre 4 y el resultado es de 0,815 moles de oxígeno. Igualmente lo hacemos con el oxígeno. Sabemos que en la reacción un mol de oxígeno nos trabaja con 4 moles de sodio, entonces eliminamos moles con moles y multiplicamos 3,593 por los 4 moles de sodio, lo dividimos entre 1 y nos da 14,372 moles de sodio. Sabemos que el reactante límite es el sodio porque nos dice que necesitamos 14,372 moles para reaccionar y nada más tenemos 3,260. Entonces el oxígeno sería el reactante en exceso porque nada más necesitamos 0,815 y tenemos 3,593. Entonces ya sabemos que el sodio es el reactante límite y el oxígeno el reactante en exceso. Ahora vamos a sacar los moles del compuesto resultante y esto es a partir del reactante límite, que es el sodio. Entonces tomamos los 3,260 moles de sodio y sabemos que con 4 moles de sodio nos da 2 moles de óxido de sodio. Entonces multiplicamos 3,260 por 2, lo dividimos entre 4, entonces eliminamos los moles de sodio con los moles de sodio y nos da 1,63 moles de óxido de sodio. Igual ahora queremos pasar el óxido de sodio de moles a gramos. Entonces lo que hacemos es tomar el 1,63 moles de sodio, sabemos que el peso molecular es 62, que esto nos equivale a un mol, entonces multiplicamos 1,63 moles de óxido de sodio por 62, lo dividimos en 1 y esto nos da 101,06 gramos de óxido de sodio. Buenos días, mi nombre es Adrián Márquez, procesamiento y distribución de alimentos, sección 1. Voy a proseguir a explicar mi ejercicio. Si tengo 15 moles de hidrógeno y 10 de nitrógeno, ¿cuál será el reactivo limitante y cuál será el reactivo en exceso? ¿Y cuántos moles de amoníaco se podrán obtener? Teniendo en cuenta que la fórmula para obtener el amoníaco es hidrógeno más nitrógeno. Entonces proseguimos con el balanceo estequiométrico de esta operación. Ya teniendo la ecuación balanceada, podemos seguir el siguiente paso. Y bueno, entonces teniendo en cuenta que el peso molecular del nitrógeno es 14, nuestro índice de la ecuación lo multiplica por 2, entonces nos da 28 gramos sobre mol. Lo mismo pasa aquí con el hidrógeno. El peso molecular es 1
Y si el índice es 2, lo multiplicamos por 2, da 2 gramos sobre mol. Entonces aquí proseguimos a averiguar el peso molecular de la operación del producto. Entonces nos da que 14 más 3 son 17 gramos sobre mol. Proseguimos al siguiente paso del ejercicio. Generalmente tenemos que buscar el peso sobre moles. Entonces, pero en este caso la operación o el enunciado ya nos lo dice, que son 15 moles de hidrógeno en este caso. Y también teniendo en cuenta que 3 moles de hidrógeno reaccionan a un mol con un mol de nitrógeno, entonces multiplicamos 15 por 1 y la dividimos entre la cantidad de moles de hidrógeno, que son 3, y entonces cancelamos y obtenemos 5 moles de nitrógeno. Proseguimos al siguiente paso, que es repetir la misma operación. Entonces multiplicamos los 10 moles que nos especifica el enunciado por de nitrógeno por la cantidad de los hidrógenos y obtenemos 30 moles de hidrógeno. Aquí ya podemos identificar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Podemos darnos cuenta que para obtener el producto necesitamos 30 moles de hidrógeno, pero no nada más, tenemos 15. Y lo mismo pasa con este, nada más necesitamos 5 para obtener el producto, pero nos sobran 5 ya que aquí tenemos 10. Entonces sabemos que este es en exceso y este es el reactivo limitante. Ahora queremos averiguar cuántos moles de amoníaco podremos obtener del reactivo limitante. Entonces queremos averiguar si con 15 moles de hidrógeno cuántos moles de amoníaco podemos encontrar. Entonces proseguimos a hacer la regla de 3. Entonces cancelamos hidrógeno con hidrógeno. Entonces multiplicamos 15 por 2 entre 3. Eso nos da 10 moles de amoníaco.